Buenos días, queridas y queridos estudiantes del séptimo año básico de la Escuela San Alfonso. Soy el profesor Rodrigo González de Matemáticas y quiero explicarle en este video clases cómo poder hacer esta guía que tenemos a continuación, que es la guía número 1 de retroalimentación de matemáticas, ¿ya? Y para eso vamos a comenzar leyendo rápidamente los problemas desde el comienzo hasta el final, ¿ya? Dice acá, lee atentamente y resuelve en cada caso. Número 1. Calcula. Acá tenemos entonces dos ejercicios de cálculo en donde tenemos operatoria combinada. ¿Ya? ¿Por qué decimos operatoria combinada? Porque no vemos solamente un tipo de operación. Por ejemplo, acá en este caso vemos una adición y una multiplicación, ¿cierto? Y acá tenemos una adición, una resta y una resta, ¿cierto? O sustracción. Y también tenemos paréntesis. Entonces, para poder resolver esto y que el resultado esté bueno, tenemos que hacerlo en orden. Por ejemplo, acá, en este caso, vemos que hay una suma y una multiplicación. Y la regla matemática dice que primero siempre debemos hacer antes las multiplicaciones y después las sumas. O sea, primero tenemos acá que multiplicar 2 por 45 y luego ese resultado que nos salga acá se lo vamos a sumar al 100. ¿Ya? Esa es la manera correcta de resolver este ejercicio. Luego nos vamos al ejercicio B, en donde tenemos 20 más 80 menos 50 menos 35. Y para resolver esto en orden, primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis de la izquierda, que sería la suma entre 20 y 80, ¿cierto? 20 más 80. Eso nos va a dar un resultado. Luego nos vamos a la sustracción entre 50 y 35. Y para eso restamos 50 menos 35 y nos va a dar un resultado acá. Finalmente, lo que resulta del paréntesis primero y el paréntesis segundo, los vamos a restar y nos va a dar un resultado final. ¿Ya? Espero que se entienda esta explicación. La actividad número 2 dice, responde con una B si la igualdad es verdadera y con una F si es falsa. Aquí vamos a fijarnos bien entonces en el signo que tenemos acá, que es el símbolo igual, ¿cierto? El símbolo igual y signo igual. Aquí nos están diciendo que hay 4 igualdades y tenemos que ver si son ciertas o son falsas, ¿ya? Y para eso vamos a ir comprobando a la izquierda de cada símbolo, si es que realmente, a la izquierda y la derecha, perdón, si es que en ambos lados se cumple la igualdad. Por ejemplo, partamos por el primer caso, ¿ya? Voy a resolver 9 más 12 más 15 en primer lugar, ¿ya? Voy a encerrarlos acá. 9 más 12 más 15, eso lo podemos hacer mentalmente y si nos cuesta mucho lo podemos escribir acá en la hoja para poder calcular tranquilamente, ¿ya? Si calculamos 9 más 12, eso resulta 21, ¿cierto? Y si a 21 le sumamos 15, eso resulta 36. Entonces, eso quiere decir que el lado izquierdo, ¿ya? Son 36. Ahora, calculamos el lado derecho del signo igual. Voy a encerrar aquí los números, ¿ya? Sumamos 12 más 15, eso nos resulta 27. Y 27 más 9 resulta también 36. Es decir, este símbolo igual representa dos números iguales. Por lo tanto, quiere decir que esta igualdad es verdadera. ¿Ya? Entonces, para poder seguir haciéndolos, evaluando si son verdaderas o falsas las otras igualdades, tenemos que hacer lo mismo. Por ejemplo, acá. Primero calculamos a la izquierda si esto es verdadero. O sea, perdón, si esto nos da el mismo resultado. 9 más 12 menos 15. Si va a resultar lo mismo que 15 menos 12 más 9. ¿Ya? Ojo, aquí con mucho cuidado hay que hacerlo porque aquí se resuelve de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Sumamos 9 más 12 menos 15, me va a dar un resultado. Luego acá restamos 15 menos 12 en primer lugar y después le sumamos 9. ¿Ya? Y comparamos acá si es que sus resultados van a ser iguales o diferentes. Si son distintos, colocamos falso. Si son iguales, colocamos verdadero. ¿Ya? Después tenemos que calcular acá cuánto es 2 por 65. Y de aquí también calcular 65 por 2. Y tenemos que ver si son iguales los resultados o diferentes. Y por último acá, 24 dividido en 12 y también calcular 12 dividido en 24 para ver si son iguales sus resultados o distintos. El problema número 3 es un problema de comprensión en donde tenemos que interpretar cuál va a ser la operación que me va a servir para resolver
la situación y poder responder a la pregunta que aparece ahí. ¿Ya? Vamos a leerlo con mucha calma. Dice, la profesora Laura entregó 4 papeles de colores a cada estudiante. Y aquí vamos a encerrar la información importante. ¿Ya? Los 4 papeles que se le entregó a cada estudiante. ¿Ya? Si tenía 128 papeles, ¿a quién se está refiriendo aquí la afirmación? Si tenía 128 papeles, ¿quién? La profesora, ¿cierto? Si la profesora tenía 128 papeles, vamos a marcar esto aquí también, ¿ya? ¿Para cuántos estudiantes alcanzó? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Pensemos en lo siguiente. La profesora tiene 128 papeles en su poder, ¿cierto? Papeles de colores, ¿ya? Y ella le entregó 4 a cada estudiante. Acá podríamos traducir la palabra entregó, asociarla con la palabra dividir o repartir. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es el 128, repartirlo en 4. ¿Ya? Y para eso vamos a dividir 128 dividido en 4 y resolvemos entonces esa operación para hallar la respuesta. Una vez que tengamos nuestra respuesta, vamos a colocar acá en algún espacio, puede ser aquí al final también, como dice la pregunta, ¿para cuántos estudiantes alcanzó? Vamos a colocar aquí, alcanzó para tantos estudiantes. Y ahí ustedes colocan el número correcto de estudiantes que alcanzaron a recibir cada uno 4 papeles. ¿Ya? Problema número 4 dice, calcula las siguientes multiplicaciones. Y para eso vamos a utilizar el método dígito a dígito o cualquier otro método que a ustedes les sirva. Por ejemplo, tenemos acá 342 por 8, ¿ya? Y para eso podemos hacer la línea que va debajo de uno de los factores, ¿ya? Del factor multiplicado. Entonces 342 al multiplicarse por 8. El 8 es quien va a ir multiplicando dígito a dígito cada uno de las cifras, ¿ya? Y lo va haciendo desde las unidades hacia las decenas y hacia las centenas. Entonces para eso multiplicamos 8 por 2 y eso resulta 16, ¿cierto? Y como el 16 ocupa 2 dígitos, ¿ya? Utilizamos reserva, ¿ya? Vamos a acercar un poquito la mesa a la imagen. ¿Ya? Entonces, decíamos 8 por 2 son 16, ¿ya? Luego multiplicamos 8 por 4, que eso resulta 32. Y 32 más 1, más reserva de 1, son 33. Como son 2 dígitos, colocamos un 3 acá y un 3 arriba. Luego multiplicamos 8 por 3, que eso resulta 24. Y 24 le sumamos la reserva de 3, lo que nos da un total de 27. ¿Ya? Finalmente tenemos el resultado que nos da el producto, 2.736. Y eso lo colocamos acá. 2.736. Está permitido que puedan comprobarlo con calculadora, pero el objetivo principal es que ustedes lo puedan desarrollar y con lápiz grafito, por favor, ¿ya? Para que en caso de algún error puedan borrar y corregir, ¿ya? Luego acá también lo pueden hacer del mismo modo, multiplicando 5 por 9, colocamos el dígito abajo, los dígitos abajo, después 5 por 0, si es que hay alguna reserva se debe sumar, 5 por 1, ¿ya? Y después acá multiplicamos 80 por 40. Acá ocurre algo especial, ya que aquí podemos aplicar una propiedad que es el anexo de ceros. Por ejemplo, acá podemos descartar el 0 y el 0, ¿cierto? Los colocamos al tiro acá en el resultado, donde va a ir el producto final, y solamente multiplicamos el 8 y el 4. Entonces, en vez de multiplicar 80 por 40, hacemos una multiplicación más fácil que es 8 por 4. Y ese resultado lo colocamos acá, porque los ceros ya los tenemos añadidos a la derecha. Y nos va a dar el resultado final. ¿Ya? Esa es una estrategia de cálculo. Luego nos vamos entonces al ítem número 5 que dice calcula las siguientes divisiones. ¿Ya? Recordemos que para resolver divisiones, primero tenemos que saber sumar, restar y multiplicar. En el fondo la división es eso, es una combinación de esas 3 otras operaciones. ¿Ya? Es la más larga de desarrollar justamente por eso, pero no significa que sea difícil. Así que vamos a verlas con el siguiente ejemplo que espero que se pueda entender bien. ¿Ya? Tenemos entonces acá
963 dividido en 3. Y para eso ocupamos los múltiplos del 3. ¿Ya? Vamos a separar los números desde la izquierda hacia la derecha. ¿Ya? La división, recuerden que se hace desde la izquierda hacia la derecha. ¿Ya? Entonces nos preguntamos si el primer dígito es mayor o igual que el divisor. Nos damos cuenta que sí, que el 9 es mayor que 3. Entonces podemos dividir y marcamos ahí para empezar. ¿Ya? Marcamos un apóstrofe o comita, si le queremos llamar así. Entonces decimos, 3, ¿cuántas veces cabe en 9? Si pensamos en los múltiplos de 3, tenemos 3, 6, 9. Entonces cabe 3 veces. Justamente el 3 cabe 3 veces en el 9. ¿Ya? Ahora necesitamos saber cuánto va quedando, cuánto va sobrando. ¿Ya? Como alcanzó justito, quiere decir que sobra 0. ¿Ya? O también podemos decir 3 por 3 en 9. Para llegar a 9 me falta nada, o sea, 0. Bien, entonces vamos a reescribir el dígito siguiente, que sería el 6. Lo vamos a reescribir acá abajo. Y ahora la división continúa. Pensamos en 3. ¿Cuántas veces cabe en 6? El 3 en el 6 cabe 3, 6. Es decir, cabe 2 veces, porque según son múltiplos, cabe 2 veces. ¿Ya? Entonces 3 en 6 cabe 2 veces y cabe exactamente, porque de 6 para llegar a 6 no faltó nada que completar. Y finalmente reescribimos el último dígito del dividendo, que sería el 3. Lo anotamos acá, ¿ya? Y calculamos cuántas veces cabe 3 en 3 cuando lo que estoy dividiendo es igual al divisor, ¿ya? Es lo mismo. Eso quiere decir que cabe una sola vez, ¿ya? Y sobra exactamente 0. ¿Ya? Y hemos terminado nuestra división. Entonces, respuesta: 963 dividido en 3 es igual a 361. ¿Ya? Luego debemos resolver la letra B, que dice 560 dividido en 4. Y por último, en la letra C, 721 dividido 3. ¿Ya? Problema número 6 dice, ordena de menor a mayor los siguientes números. Si nos fijamos bien, la mayoría de los números que tenemos acá son números decimales, es decir, tienen coma. ¿Ya? Y para ordenarlos a veces nos complicamos, ¿cierto? Y para una buena manera de hacerlo sin equivocarse es pensar en las comas y los dígitos implícitos. 0,06, ya lo voy a escribir acá, 0,06, ¿ya? Ese es el primer número. Después 0,006, los voy a anotar todos acá a la izquierda, ¿ya? 0,06. Luego anotamos 0,166, 0,166, ¿ya? Luego anotamos 1, ¿ya? Como el 1, mucha atención, el 1 no tiene coma, o sea, perdón, acá, el 1 no tiene coma ni tiene parte decimal, entonces nosotros inmediatamente lo colocamos en la parte entera de los dígitos decimales. Entonces lo colocamos ahí, y como no tiene ni coma ni decimal, le agregamos una coma, ¿ya? Y finalmente tenemos el 0,6. Así que mucha atención con lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Voy a tomar un lápiz de otro color, voy a tomar el rojo en este caso, ¿ya? Y vamos a ir llenando con ceros todos los espacios hasta las milésimas. Por ejemplo, en el segundo número que tenemos acá, 0,006, ¿ya? Tenemos entero, décima, centésima, milésima. Acá también tenemos entero, décima, centésima, milésima. Pero si nos fijamos acá arriba, tenemos solamente entero, décima, centésima y no hay milésima. Como no hay milésima escrita, colocamos un 0 con rojo. ¿Ya? Y ahora sí tenemos entonces décima, centésima, milésima. Décima, centésima, milésima. Décima, centésima, milésima. Como el 1 que estaba escrito acá no tenía ni coma ni ceros, ni otro dígito decimal, recordemos que le habíamos colocado una comita aquí. Entonces, tampoco tiene escritas sus décimas, centésimas ni milésimas, pero nosotros las podemos anotar. ¿Ya? Serían 0 décimas, 0 centésimas y 0 milésimas. ¿Ya? Y finalmente tenemos el 0,6 que tenía solamente escrito el dígito de las décimas. Entonces le agregamos el 0 de las décimas y el 0 de las, perdón, 0 de centésimas y 0 de milésimas. Ya tenemos todos los números emparejados, por así decirlo. Ya en todos hemos descubierto cuáles son sus dígitos decimales hasta la milésima. Y si nos fijamos bien, casi todos tienen la parte entera
comenzada en el 0, ¿cierto? Que es 0, mejor dicho, ¿ya? Excepto este número que está acá, que es el 1. 1,000 sería el mayor de todos. Entonces ese lo vamos a colocar al final, que sería el 1 que está aquí, ¿ya? Sería el 1 que está acá. Ahora, mucha atención. Pensemos, ya tenemos el mayor, ¿ya? Porque la idea es que lo terminen ustedes este ejercicio. Ahora pensemos en el menor de todos. Fíjense bien, de los que van quedando, el 0,060, el 0,006, el 0,166 y el 0,600. ¿Cuál es el menor de todos? Si nos fijamos bien, el menor de todos estaría acá, ¿cierto? Porque aquí, fíjense, en la décima, ¿ya? En la décima, aquí no hay décima, aquí tampoco hay décima. Si nos fijamos en la centésima, aquí hay centésima y aquí hay centésima, ¿cierto? Pero acá no tenemos ni décima ni centésima, sino que solamente tenemos milésima. Y eso hace que sea el único número que es el más chiquitito de todos, el menor de todos. Entonces, este valor, ¿ya?, lo vamos a colocar aquí, 0,006, que es el número que está ahí. Ya tendríamos listo ese valor y ese valor. Ustedes tienen que completar entonces estos números que están aquí. La idea es que también copien exactamente igual como le estoy explicando en su guía para que puedan hacerlo perfectamente y después poder revisarles, por lo menos que estén bien estos 3 números, ¿ya? Pero deben completar todo lo demás, ¿ya? Actividad número 7. Escribe el número solicitado en cada caso, ¿ya? Aquí tenemos 4 números racionales, ¿ya? Tenemos fracción, número mixto, fracción decimal y número decimal. Y nos están pidiendo que lo expresemos de diferentes maneras, como número mixto, como fracción impropia, como número decimal y como fracción. Y para eso vamos a hacer algunos ejemplos acá para que ustedes recuerden cómo se debe hacer esto, ¿ya? Partamos por la letra A. Dice, expresa 8 tercios como número mixto, ¿ya? Recordemos que un número mixto es aquel que se escribe con una parte entera y una parte fraccionaria. Entonces voy a hacer un ejemplo similar acá para que ustedes puedan hacer solo después el ejercicio de aquí, ¿ya? Voy a colocar la fracción 7 medios, ¿ya? La fracción 7 medios, al igual que 8 tercios, es una fracción impropia. Entonces la podemos transformar en un número mixto. Y para eso podemos usar estrategias de dibujitos o también estrategia de cálculo mental, ¿ya? Cuando uno convierte en número mixto, lo que hace uno es dividir, ¿ya? Pero para eso también podemos agrupar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como el denominador es 2 y el numerador es 7, voy a contar de 2 en 2 hasta completar 7, ¿ya? Y para eso vamos a hacerlo acá, ¿ya? Entonces voy a contar de 2 en 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya completé 7 elementos, ¿cierto? Ahora me fijo cuántas parejas quedaron, o decir, o mejor dicho, cuántos grupitos de 2 quedaron. Y para eso cuento un grupo de 2, 2 grupos de 2, 3 grupos de 2 y el último quedó solito. No alcanzó a tener 2. Entonces aquí yo cuento 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces tenemos 3 enteros. Y esta pelotita, este circulito que quedó solo, lo anoto acá, que es un 1. ¿Ya? Y el denominador, que siempre fue 2, va a seguir siendo 2. Por lo tanto, acá ya tenemos nuestro número mixto. ¿Cuál era la fracción impropia? 7 medios. ¿Y cuál es ahora el número mixto? 3 enteros, 1 medio. ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes puedan desarrollar esto en su cuaderno, aquí mismo en la hoja, y les sirva para el ejercicio A. ¿Ya? Mucha atención ahora, vamos a ver el ejercicio B. Dice aquí, expresa un entero, un medio como fracción impropia, ¿ya? Y para eso vamos a hacer el proceso parecido al anterior, pero al revés, porque ahora el número mixto es el que se va a convertir en fracción. Entonces anoto acá un ejemplo similar. Vamos a hacer un ejemplo parecido. Voy a colocar aquí 2 enteros, 1 tercio, ¿ya? 2 enteros, 1 tercio. Aquí podemos hacerlo con dibujos también, pero también existe un método fácil que es de cálculo mental, en donde vamos a hacer el siguiente procedimiento, ¿ya? Vamos a tomar la parte entera. Ya, voy a volver a leer el número mixto. 2 enteros, 1 tercio, ¿ya? Y lo vamos a convertir en fracción. Vamos a tomar la parte entera, que es 2, ¿ya? Y la vamos a multiplicar con el denominador, que es 3, ¿ya? Entonces voy a decir 2 multiplicado por 3, ¿ya?
2 multiplicado por 3, ¿cuánto es? Eso es 6, ¿cierto? Y luego a 6 le sumo el numerador. ¿Cuánto es el numerador? 1. Entonces le sumo 1. ¿Qué significa esto? Que 6 más 1 nos va a resultar 7. Por lo tanto, 2 por 3 son 6 y más 1 son 7. Entonces eso nos va a dar el nuevo numerador de nuestra fracción y el denominador va a seguir siendo el mismo, o sea, 3. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que 2 enteros y 1/3 es equivalente a 7 medios. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer acá con este ejemplo para poner bien su respuesta? Tendrían que multiplicar el entero por el denominador y sumarle el numerador. Eso nos va a dar el numerador nuevo y abajo se va a mantener el 2 como denominador. ¿Ya? En la letra C se nos pide expresa 2 décimos como número decimal. ¿Ya? Aquí hay dos métodos, pero les voy a explicar uno de ellos, que es usar la división. ¿Ya? Voy a usar otro ejemplo yo acá. Voy a escribir 3 décimos. 3 décimos se escribe 3 de numerador y 10 de denominador. Y para eso puedo resolver una pequeña división. ¿Ya? Y esta división va a ser el numerador, que es 3, dividido en el denominador, que es 10. ¿Ya? A lo mejor ustedes lo encuentran raro, ¿cierto? Porque ¿cómo el 3 lo voy a dividir en 10? Si el 3 es menor y el 10 es mayor. ¿Se puede hacer? Bueno, con números naturales no, pero sí en el mundo de los números decimales. ¿Ya? Entonces pensemos en lo siguiente. Queremos convertir 3 décimos en decimal y para eso dividimos 3 en 10. Entonces la pregunta mía es, ¿el 10 cuántas veces cabe en el 3? El 10 en el 3 no cabe ninguna vez. Entonces colocamos 0, cabe 0 veces. Pero nosotros necesitamos dividirlo. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Como no me sirvió el 3, lo voy a anular, ¿ya? Pero lo voy a volver a reescribir un poco más poderoso, por así llamarlo. Es decir, este 3, que no me había servido delante, ahora sí me va a servir, pero tengo que convertirlo en 30. Ojo, pero para convertirlo en 30 debo colocar una comita acá en el cociente, en el desarrollo del resultado, ¿ya? Entonces ahora hago la pregunta nuevamente. ¿El 10 cabe en el 30? Sí, ahora sí puedo dividir. ¿Cuántas veces cabe 10 en 30? 10, 20, 30, es decir, cabe 3 veces. ¿Ya? Y cabe exactamente 3 veces, por lo tanto sobra 0. ¿Qué significa esto? Que la fracción 3 décimos es equivalente al número decimal 0,3. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo para poder resolver esto y 2 décimos expresarlo como número decimal acá. ¿Ya? Seguimos con el ejercicio D que dice expresa 0,25 como fracción. Y para eso les voy a mostrar un ejemplo similar. ¿Ya? Voy a escribir un número acá que es el 0,35 le voy a colocar. ¿Ya? Estoy inventando un ejemplo para poder explicarles. ¿Ya? Este es un número decimal, ¿cierto? Y lo podemos expresar en fracción si pensamos en lo siguiente. ¿Ya? El primer paso va a ser colocar una línea fraccionaria. ¿Ya? Una línea fraccionaria. ¿Ya? Y cuando nosotros queremos expresar como fracción, siempre vamos a utilizar uno de estos números a los que se les llama potencias de 10. El 10, el 100 o el 1000. ¿Ya? Cualquiera de estos números. También puede ser el 10.000, puede ser 1.000.000, ¿ya? Es decir, cualquier número que empiece con un 1 por la izquierda y termine escrito con ceros por la derecha. Esas son potencias de 10. ¿Ya? Y generalmente para los números decimales en el colegio utilizamos 10, 100 o 1000. ¿Ya? Y vamos a pensar en esto. Desde la coma hacia la derecha, ¿cuántos dígitos podemos contar? Repito la pregunta. Desde la coma hacia la derecha, ¿cuántos dígitos podemos contar? Tenemos un dígito que es el 3 y tenemos otro dígito que es el 5. ¿Cuántos dígitos en total tenemos? Tenemos 2 dígitos, lo que significa que vamos a pensar en la potencia de 10 que tenga 2 ceros. En este caso, el 100. Entonces, este va a ser nuestro denominador, ¿ya? Va a ser el 100, ¿ya? Y el numerador sería todo lo que está escrito arriba, como todo lo que está escrito en el número, pero sin coma, lo cual significa que voy a escribir el
el 35, ya que como que hay un 0 a la izquierda no es necesario anotarlo, ¿ya? Y la coma desaparece. ¿Qué significa esto? Que tenemos una fracción que sería 35 centésimas, ¿ya? Es decir, 0,35 equivale a 35 centésimas. Esa es la manera correcta de convertir un número decimal en fracción, que espero que les sirva mucho para este ejemplo que está acá, ¿ya? Para entender la actividad número 8 que dice, escribe la medida de los siguientes ángulos, ¿ya? Vamos a repasar con los siguientes palitos de lado. Recordemos que los ángulos son una medida, es decir, un ángulo es una medida de una abertura entre dos segmentos, ¿ya? Y mientras más separados estén los extremos de esos dos segmentos que no están en el vértice, más grande va a ser el ángulo. Por ejemplo, acá, si estos dos palitos que ustedes ven los ven completamente cerrados, aquí tenemos 0 grados, ¿cierto? Pero si empezamos a abrir un poquitito, ya vamos teniendo un ángulo que puede ser de 10 grados, ¿cierto? Podemos llegar a 45 grados, ¿cierto? Incluso a 90 grados, que es el ángulo recto, que es el que más se ocupa en construcciones y en los objetos que crea el ser humano, ¿cierto? Y si lo abrimos un poco más de los 90 grados, tenemos un ángulo obtuso de 100 grados, 120, 130, etcétera, hasta llegar al ángulo extendido de los 180 grados, ¿ya? Este es un ángulo extendido. Ahora, mucha atención, no necesariamente los ángulos se leen de izquierda a derecha, ¿ya? Sino que también se pueden medir de derecha a izquierda, ¿ya? Y para eso hay que tener claro que también tienen dos direcciones. Entonces, si nosotros abrimos estos dos palitos conectados por este vértice de acá, ¿ya? Al igual que un reloj, nos vamos dando cuenta que también tenemos ángulos agudos que son menores de 90 grados y mayores que 0, ¿ya? Y también podemos llegar al ángulo recto, como estoy mostrando acá en este momento con estos dos palitos de helado, y se va abriendo hacia la izquierda, ¿ya? Bueno, les mostré el ejemplo de los palitos de helado para que entendamos estos dos ejemplos que se ven diferentes, ¿cierto? Ángulo BOA. B sería este lado, ¿cierto? Este extremo, ¿ya? O sería el vértice que está acá y A sería el otro extremo, ¿ya? Y aquí nosotros podemos ver una abertura, ¿cierto? Si yo coloco los palitos de lado aquí encima, ¿cierto? Y abro los dos palitos, los separamos en la misma posición, tenemos un ángulo obtuso. Ahora lo importante acá es ver cuál es la medida, y para eso hay un transportador que está un poquito transparente, que se ve difuso atrás de la figura, en donde nosotros debemos medir desde la izquierda hacia la derecha, ¿ya? Es decir, en este sentido que estoy dibujando ahora, ¿ya? En ese sentido, donde buscamos los 0 grados acá, ¿ya? Voy a acercar un poquito más la hoja, a ver si se ve más nítida la imagen, ¿ya? Aquí tenemos entonces 0 grados y contamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Después, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? Y acá, ¿dónde quedamos? ¿Ya? Fijarse bien. Entonces, en esta medida de acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a contar desde el 0 de este lado, ¿ya? Entonces vamos siguiendo esta línea de grados, esta graduación de grados. En cambio, mucha atención, si nos vamos al otro dibujo de ángulo que tenemos acá, fíjense, aquí ya no vamos a estar midiendo por el 0 de la izquierda, vamos a estar midiendo desde el 0 de la derecha. Entonces, aquí tenemos que observarlo en este sentido, ¿ya? Desde el 0 de la derecha hacia la izquierda. Y para eso voy a acercar un poquito la imagen del transportador y el ángulo que está dibujado en él. Entonces acá tenemos el 0, 10, 20. ¿En qué medida quedamos? Entonces, esa medida la escribimos acá, ¿ya? Entonces acá escribimos la medida de este ángulo y acá anotamos la medida de este ángulo, ¿ya? Y otra cosa que les quiero pedir aparte, ¿ya? No es obligación, es anotar cuál de los dos es agudo y cuál de los dos es obtuso, ¿ya? Problema número 9 dice, en una caja hay 6 bolsas con 150 gramos de pasas rubias, ¿ya? Y 4 bolsas con 250 gramos de pasas negras. ¿Cuántos gramos de pasas hay en total?
¿ya? Para eso subrayamos o destacamos la información importante, que es la cantidad de gramos que nos están preguntando en total, ¿ya? Entonces, también destacamos la información importante del planteamiento del problema. Por ejemplo, donde dice, en una caja, es decir, estamos hablando de una caja, donde hay 6 bolsas con 150 gramos de pasas rubias, ¿ya? Y 4 bolsas con 150 gramos de pasas negras, ¿ya? Si yo preguntara otra cosa, por ejemplo, ¿cuántas bolsas de pasas hay en total en la caja? Pensemos cuántas bolsas hay. Tenemos 6 de pasas rubias y 4 de pasas negras. En total son 6 más 4, 10. ¿Ya? Entonces este problema lo podemos incluso dibujar. ¿Ya? Yo aquí en una hoja aparte hice una cajita, ¿ya? Usé una caja más o menos grande, en donde coloqué las bolsas, las representé en forma de círculo, y en cada bolsa anoté 150. ¿Por qué anoté ese número? Por los 150 gramos que hay en las 6 bolsas de pasas rubias. Estas serían las pasas rubias, ¿ya? Estas serían las pasas rubias, serían todas estas, ¿cierto? Y luego las 4 bolsas con 250 gramos que las representé acá, 250 gramos, etcétera, y etcétera. Estas serían las pasas negras, ¿cierto? ¿Ya? Y para poder hallar el total que nos pide la pregunta de cuántos gramos de pasas hay en total, tenemos dos caminos. Uno es el camino largo, en donde podríamos sumar 150 más 150 más 150 más 150 más 150 más 150 más 250 más 250 más 250 más 250 y vamos a llegar a la respuesta correcta de cuántos gramos hay en total. Pero también tenemos el camino corto si pensamos en la siguiente operación, ¿ya? Como tenemos 6 bolsas de 150, entonces podemos escribir la siguiente operatoria. Escribo 150, ¿ya? Y lo multiplicamos por la cantidad de bolsas que hay de 150 gramos, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Luego en otra parte, un poquito más acá, escribo 250, que serían los gramos también, de la cantidad de gramos que hay en las 4 bolsas restantes, ¿cierto? Entonces son 250 multiplicado por 1, 2, 3, 4. Y lo anoto por acá, ¿ya? Pero como todo esto no está aislado, esto finalmente lo vamos a tener que sumar. Y para eso podemos expresarlo de esta manera que acabo de escribir acá recién, en donde tenemos una operatoria combinada, donde decimos 150 por 6 más 250 por 4. Y eso nos va a dar un resultado final de la cantidad de gramos que es lo que nos están preguntando, ¿ya? ¿Cómo resolveríamos esto? Acá habíamos dicho que podíamos sumar todo, pero acá estamos diciendo que se puede hacer por un camino más corto, en donde multiplicamos una vez, multiplicamos otra vez y sumamos una sola vez, ¿ya? Entonces multiplicar, multiplicar y luego sumar los productos, ¿ya? Esta es una manera de responder, de resolver este problema y responder la pregunta. ¿Cuántos gramos de pasas hay en total? Aquí anoto mi respuesta al final, donde puedo decir en total hay gramos de pasas, ¿ya? Y escribimos la respuesta formalmente. Llegamos al problema número 10 que dice, escribe lo que se pide en cada caso, ¿ya? Aquí piden algo bien simple, que es 3 múltiplos del 6, ¿ya? Para que recordemos lo que son los múltiplos de un número son los productos de un número, o también se les conoce como la tabla de un número. Por ejemplo, si me preguntaran por los múltiplos del 5, ¿ya? Tenemos el 5, ¿ya? 10, 15, 20, perdón, me equivoqué, 20, 25, 30, etcétera, ¿ya? Entonces ahí tenemos los múltiplos del 5, porque van de 5 en 5 sumándose, o bien resultan de multiplicaciones por 5. Por ejemplo, 5 por 3 me da 15, 5 por 6 me da 30, 5 por 4 me da 20. O contando de 5 en 5, 5 más 5, 10, 10 más 5, 15, 15 más 5, 20, 20 más 5, 25, etcétera, ¿ya? Y no olvidar también que el primer múltiplo de todos los números también es el 0, ¿ya? Entonces, esos son los múltiplos de un número que en este caso es el 5, pero acá me están preguntando por los múltiplos del 6. ¿Y cuánto necesitamos? Solamente 3, ¿ya? Después en la pregunta B me dicen 2 múltiplos comunes entre 3 y 8, ¿ya? Múltiplos comunes significan múltiplos que se repiten que sean del 3 y del 8.
Entonces habría que pensar en los múltiplos del 3 y en los múltiplos del 8. Y para eso yo aquí anoté un resumen de los primeros múltiplos, ¿ya? Y me están pidiendo dos múltiplos comunes entre 3 y 8. Como el 3 es mucho más pequeñito y el 8 es mucho más grande, es decir, el 3 es menor y el 8 es mayor, uno va a tardar un poco en hacerlo, ¿ya? Pero es cosa de ir haciendo un listado para ir encontrándolos. Por ejemplo, aquí tengo múltiplos de 3, me faltó el tilde ahí, ya tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, etc. Múltiplos de 8 tenemos 8, 16, 24, 32, 40, 48. Entonces hay que buscar cuáles son comunes, como dice ahí, ¿ya? Y yo me doy cuenta que inmediatamente que un múltiplo común para el 3 y el 8 sería el 24, ¿cierto? El 24 porque se repite en el 3 y en el 8. Es un múltiplo común, le pertenece a ambos, tanto al 3 como al 8. Entonces aquí anoto yo 24. Pero aquí nos están pidiendo 2, entonces faltaría otro, ¿ya? Y para encontrar el otro habría que seguir buscando de 3 en 3 y de 8 en 8 hasta encontrar un múltiplo que se repita, ¿ya? En la letra C dice todos los divisores de 42, ¿ya? Acá vamos a hacer la pregunta un poco más fácil, porque en realidad cuando buscamos los divisores de un número, es lo mismo que buscar los factores de un número, ¿ya? Entonces, si pensamos en los divisores de 42, yo no les voy a dar la respuesta, pero sí les voy a dar un ejemplo para que puedan hacer algo similar que les sirva con el 42, ¿ya? Supongamos que quiero encontrar los divisores del número 40. Si quiero encontrar los divisores del número 40, debo pensar en lo siguiente. Debo pensar en qué multiplicaciones resultan 40. Por ejemplo, yo sé que resultan 40 la multiplicación 2 por 20, ¿cierto? 2 por 20 resulta 40. También sé que resulta 40 la multiplicación 10 por 4, ¿cierto? También sé que resulta 40 la multiplicación 5 por 8, ¿cierto? Y también sé que resulta 40 la multiplicación 1 por 40, ¿ya? Y como no hay más multiplicaciones que resulten 40, son solamente estas, quiere decir que ya encontré todos los divisores, ¿ya? A través de los factores. En este efecto, los factores y los divisores son lo mismo. Entonces, si yo anoto todos los divisores del 40 en orden de menor a mayor, tendría entonces el 1, ¿ya? Después tendría el 2, ¿ya? Siguiendo de menor a mayor. Después tendría el 4, ¿ya? Después tengo el 5, ¿ya? Después tengo el 8, ¿ya? 8, después tengo el 10, ¿ya? 10, se me va acabando el espacio aquí, 20 y el 40, ¿ya? Entonces tengo divisores de 40, el 1, el 2, el 4, el 5, el 8, el 10, el 20 y el 40. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 factores el 40, ¿ya? Entonces con este ejemplo quiero que ustedes puedan resolver lo que nos piden acá, que es la letra C, que dice todos los divisores del 42, ¿ya? Ahora mucha atención. La letra D es parecido a lo que me preguntan. Dice, encontrar el máximo común divisor entre 15 y 20. Y para eso lo que puedo hacer es buscar los factores de 15 y los factores de 20. Entonces podemos pensar aquí. ¿Qué multiplicaciones me dan 15? ¿Ya? ¿Qué multiplicaciones me dan 20? Y buscar entre estos dos grupos de factores cuál es el mayor de ellos y que se repita, ¿ya? De eso se trata el máximo común divisor, de hallar los factores de dos números distintos y tomar el mayor de ellos que se repita en ambos, ¿ya? Actividad número 11, dice calcula, ¿ya? Si nos fijamos entonces tenemos dos operaciones, una adición y una sustracción, y en ambos casos hay números decimales, ¿ya? Y lo más importante aquí es fijarse en las comas. Por ejemplo, acá tengo el número 68,304 y acá el número 8,34, ¿ya? Y para eso voy a ordenar los números uno sobre otro, ¿ya? Voy a colocar el primero arriba y el segundo abajo. Pero primero anoto las comas, ¿ya? Y las voy a escribir con color rojo, ¿ya? Bien ordenaditas, una sobre la otra. Entonces, ¿qué hago con esto? El primer número lo escribo arriba, que es 68 enteros, ¿ya? 68 enteros, coma 304.
y anoto bien separaditos los dígitos, ¿ya? Y luego anoto el otro valor debajo, ordenadamente por la coma, ¿ya? Entonces tengo 8 enteros, ¿ya? 8 enteros, coma, 34. Y el 34 lo escribo ahí, ¿ya? ¿Qué hago ahora finalmente? Pongo la línea de operatoria y anoto el símbolo de la operación, ¿ya? Y ahí empezamos a resolver. Como acá aparentemente falta un dígito, lo podemos rellenar con un 0, ¿ya? Es decir, 8,34 es equivalente a 8,340. Y luego vamos sumando hacia abajo ordenadamente y desde la derecha hacia la izquierda, ¿ya? 4 más 0, 4. 0 más 4, 4. 3 más 3, 6. Coloco la coma, que no se me olvide, que es súper importante. Si no está la coma puesta en un número decimal, entonces el valor cambia absolutamente. Estaría mal el resultado, ¿ya? Después 8 más 8, 16, reserva de 1. 1 más 6 más nada es 7. Y nos quedaría entonces el número del resultado final de este cálculo que está aquí. Ya espero que se haya entendido esa adición. Para la sustracción se hace exactamente igual. La única diferencia es que al final se van a ir restando los dígitos poco a poco. Hay que tener cuidado siempre con la sustracción porque los dígitos de arriba tienen que ser mayores que los de abajo. Y si hay uno que sea menor, entonces hay que reagrupar, o como se dice antiguamente, pedirle al vecino, ¿ya? Entonces para esto, nuevamente voy a ocupar mi lápiz rojo para anotar las comitas, ¿ya? Anoto la coma arriba, la coma abajo, y empiezo a anotar los números. 89,405. Entonces escribo acá 89,405, ¿ya? Y luego coloco 9,45. Entonces son 9 enteros, 45 centésimos. Si se fijan, todo lo hice bien ordenado, columna por columna. Decenas, unidades, la coma, las décimas, las centésimas y las milésimas, ¿ya? Entonces acá colocamos la línea de operatoria, colocamos el símbolo de operación, después colocamos en el espacio que falta, rellenamos con un 0, entendiendo que 9,45 es equivalente a 9,450. Y empezamos a restar de izquierda a derecha, ¿ya? Perdón, de derecha a izquierda, lo dije mal, no sé si lo dije bien delante acá, pero aquí es de derecha a izquierda y también desde arriba hacia abajo, sobre todo en la sustracción. Y aquí tenemos el problema número 12 y antes de leerlo quiero dejar en claro que acá se utilizaron unas letras del alfabeto griego que es muy utilizado en el mundo de las ciencias, sobre todo en el mundo de las matemáticas, ¿ya? Entonces este símbolo que está acá, que es como una A minúscula, se lee alfa, ¿ya? Este símbolo que está acá se lee beta, aquí lo pueden ver anotado, ¿ya? Beta. Este símbolo que está acá que parece una Y, se le llama gamma, y este símbolo que está acá se le llama delta. Entonces aquí tenemos estos 4 ángulos que fueron llamados alfa, beta, gamma y delta. Bueno, también podríamos haberle llamado, por ejemplo, A, B, C, D o X, Y, Z, ¿ya? Eso por ahora da lo mismo, pero es importante tener esta cultura relacionada con el alfabeto griego y las matemáticas, ¿ya? Bien, entonces leemos el problema que dice, en la siguiente figura, el ángulo alfa mide 50 grados. Primera información importante. Entonces, eso significa que inmediatamente acá, ¿ya? Este ángulo que está aquí, el que está formado por estos dos palitos, ¿ya? O mejor dicho, estos dos segmentos, ¿ya? Mide 50 grados. Y lo voy a escribir aquí bien grande para que se vea, ¿ya? 50 grados, ¿ya? Y después la pregunta es, ¿cuál es la medida de los demás ángulos? Entonces me están preguntando por la medida de beta, gamma y delta, ¿cierto? Y para eso, algunos los podemos sacar solamente por cálculo lógico, perdón, por equivalencia, y otros los podemos sacar restando, ¿ya? Antes que todo, pensemos en lo siguiente. Yo aquí voy a tapar con un papelito, ¿ya? Voy a tapar aquí esta figura, ¿cierto? Que es como una cruz donde tengo dos rectas secantes o dos rectas transversales, ¿ya? Y si nos fijamos bien, ¿ya? Este ángulo de acá con este ángulo de acá, es decir, alfa con beta, no importa lo que midan, ninguno de los dos,
Pero lo que sí sabemos es que ambos están haciendo una medida de 180 grados. Es decir, entre los 50 de alfa y lo que mide beta están sumando 180 grados. Están formando un ángulo extendido. Entonces, para calcular cuánto mide beta, podemos restar 180 grados menos 50 grados. Y eso va a ser el valor del ángulo beta. ¿Ya? Y podemos hallar la medida de ese ángulo. ¿Ya? Ahora, mucha atención. Aquí viene lo siguiente, que es un poco más fácil de entender. Acá tenemos el ángulo gamma. ¿Ya? El ángulo gamma tiene la particularidad de que es un ángulo opuesto por el vértice con el ángulo alfa. ¿Ya? Si nos fijamos bien, yo voy a tapar aquí. ¿Ya? Voy a tapar con la mano ahí. ¿Ya? Este ángulo que está acá, el ángulo gamma, es opuesto por el vértice con el ángulo alfa. Es decir, son hermanos gemelos pero opuestos. Por lo tanto, sus medidas son exactamente iguales. Es decir, lo que mide el ángulo alfa también lo mide el ángulo gamma. ¿Ya? Entonces acá ya sabemos cuánto mide el ángulo gamma. Y lo mismo va a pasar con el ángulo beta. El ángulo beta, ya voy a tapar acá, eso. El ángulo beta va a tener la misma medida que el ángulo delta. ¿Ya? Absolutamente la misma medida, por ley de ángulos opuestos por el vértice. ¿Ya? Estas son propiedades que vamos a repasar este año, propiedades de los ángulos. Entonces ahora vamos a entender cómo se desarrollan las operaciones que salen en el ejercicio 13. ¿Ya? Dice, calcula. Tenemos dos multiplicaciones entre números decimales, ¿ya? Y tenemos dos divisiones en donde el dividendo es un número decimal. Y para eso vamos a ver estos dos ejemplos de repaso, ¿ya? Si queremos resolver una multiplicación de números decimales, es bien simple, pues debemos olvidarnos un momentito de la coma y resolver como si fueran números naturales. Por ejemplo, si aquí dice 5,4 por 8, debo pensar en que es un 54 multiplicado por 8. Y para eso coloco la línea de operatoria, ¿cierto? Y empiezo a multiplicar con el dígito que está, con el factor que está a la derecha, ¿cierto? Por los dígitos que están a su izquierda. Entonces multiplicamos 8 por 4 y eso nos da un total de 32. Reserva de 3, ¿ya? 4 por 8, repito, es 32. Después 8 por 5 es 40. Y 40 más 3 nos da un total de 43. Y eso nos da estos tres dígitos, 4, 3, 2. Y aquí mucha atención, no olvidar que al principio no habíamos olvidado de la coma. Y como teníamos una coma acá, ya esa coma se debe colocar ahora en el producto final para que esté correcto. Si no, estaría malo, porque la respuesta no es 432, es 43 enteros, 32, perdón, repito, 43 enteros, 2 décimas. Esa sería la respuesta correcta. Entonces ahora si revisamos cómo se desarrolla la división, ¿ya? La división también es similar, hay que tener cuidado con la coma solamente, ¿ya? Y lo hacemos igual como si fuera con números naturales, solamente que en el resultado, en el cociente, va a ir apareciendo la coma y ustedes tienen que saber dónde colocarla, ¿ya? Por ejemplo, acá dice 8,7 dividido en 3 y para eso empezamos desde la izquierda hacia la derecha. Y preguntamos, ¿el dígito 8 es mayor que 3? Sí, entonces podemos comenzar la división. Ya hacemos un apartado aquí. 3 en 8, ¿cuántas veces cabe? Contamos en múltiplos. 3, 6, 9, me paso. 3, 6, es decir, cabe solamente 2 veces según sus múltiplos. ¿Ya? 2 por 3, habíamos quedado en 6. Y para completar 8 me faltaron 2, ¿cierto? De 6 para llegar a 8 me faltaron 2. ¿Ya? Así que quiere decir que sobran 2 o quedan 2, depende de cómo se diga. Luego, mucha atención, vamos a bajar el dígito siguiente, que es el 7, pero al bajar el 7 nos damos cuenta que había una comita aquí. ¿Ya? Esa coma no la bajamos acá, sino que esa coma la transportamos al resultado. ¿Ya? La transportamos para acá. Y lo que vamos a dividir entonces ahora es 27 dividido en 3. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 27? Según los múltiplos de 3 tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Es decir, cabe 9 veces. El 3 en el 27 cabe 9 veces. Y ahí como 3 por 9 son 27. Para llegar a 27 no le falta nada. Quiere decir que sobra 0. Y ahí tenemos nuestro resultado. Entonces, respuesta, ¿cuánto es
8 enteros, 7 décimos dividido en 3, eso resulta 2 enteros, 9. ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos ejemplos, uno de multiplicación y uno de división, para poder resolver los ejercicios que están en la actividad número 13. ¿Ya? En el problema número 14 dice lo siguiente. Si se tienen 6 bolsas con 1,2 kilogramos de arroz cada una, ¿cuántos kilos de arroz se tienen en total? ¿Qué habría que hacer acá? Pensemos, se tienen 6 bolsas y cada bolsa tiene 1,2 kilogramos de arroz cada una. Y la pregunta es, ¿cuántos kilos hay en total? ¿Ya? Entonces, para eso lo que tendríamos que hacer es multiplicar la cantidad de kilogramos por el número de bolsas. O sea, multiplicamos 1,2, que es un número decimal, por el número 6, que es un número natural. Y eso nos va a dar la cantidad de kilogramos que hay en esta situación. ¿Ya? Y después ustedes responden formalmente, después de desarrollar. Luego vamos al problema número 15. Dice, el sexto A tiene 24 estudiantes. Hay 6 estudiantes que se ausentaron de clases. ¿Ya? Hoy 6 estudiantes se ausentaron de clases. La razón entre la cantidad de estudiantes ausentes y el total de estudiantes es, mucha atención, este es un problema relacionado con razones. ¿Ya? Una razón es algo parecido a una fracción. ¿Ya? Es relacionar dos números a través de un cociente, ¿ya? Entonces, si pensamos en lo que nos están diciendo acá, la razón entre la cantidad de estudiantes ausentes, ¿ya? Y el total de estudiantes es, y la podemos escribir de esta manera. La cantidad de estudiantes ausentes son 6, ¿cierto? Entonces yo puedo escribir acá que son 6, ¿ya? Y el total de estudiantes son 24, ¿cierto? Entonces yo escribo que la razón entre la cantidad de estudiantes ausentes y el total de estudiantes es de 6 es a 24, ¿ya? Se escribe como si fuera 6/24avos, pero como están hablándonos de razones, lo leemos así, 6 es a 24. O también se puede escribir similar a la división. Voy a salir un poquito del margen y voy a escribir lo siguiente. ¿Ya? 6, 2.24, pero se lee 6 es a 24, ¿ya? Incluso también las razones las podemos simplificar. Aquí podríamos simplificar por 6, ¿ya? Y si simplificamos en 6, 6 en 6 es 1, y 6 en 24 es 4. Entonces también la razón podría expresarse como un cuarto, o también 1 es a 4, perdón. ¿Ya? Ahí tenemos entonces un ejemplo de cómo poder responder. Espero que puedan copiar, o sea, no solamente copiar este desarrollo, sino que también entenderlo, para que también puedan hacer la siguiente afirmación que se está pidiendo acá. ¿Ya? Vamos a la última página de esta guía con el problema número 16. ¿Ya? Dice, descompón los números naturales del 1 al 24. Si te fijas, algunos ya están resueltos para que los uses de ejemplo, como el 1, el 2, el 7, el 8 y el 9. ¿Ya? 1, 2, 7, 8 y 9. ¿Ya? Escribe los factores hallados en los espacios vacíos. ¿De qué se trata esto? Le voy a explicar. ¿Ya? Por ejemplo, si pensamos acá en el 8, ¿ya? Y queremos hallar sus factores, tenemos que pensar en todas las multiplicaciones que resulten 8. ¿Qué multiplicación resulta 8? Bueno, en primer lugar, 1 por 8. O también al revés, 8 por 1, que es lo mismo, ¿cierto? Y también la otra multiplicación que es 2 por 4, o 4 por 2, que es lo mismo. Y no hay ninguna otra multiplicación entre números naturales que me resulte 8, ¿ya? A menos que usemos números decimales, pero aquí estamos usando solamente números naturales en este caso. Entonces, eso quiere decir que el 8 lo puedo descomponer como 1 por 8, u 8 por 1, o también 2 por 4 o 4 por 2. Por lo tanto, como tiene solamente estas multiplicaciones que vemos acá, quiere decir que tiene 4 factores. ¿Por qué 4 factores? Porque tiene 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Entonces, aquí voy a anotar donde dice en la otra actividad, usando los factores encontrados en la actividad anterior, completa lo siguiente. En el 8 voy a escribir que tiene el 1, el 2, el 4 y el 8, ¿ya? Porque lo saqué de aquí, ¿ya? Ahora, mucha atención. ¿Qué pasa con el número 7? El número 7 tiene... ¿qué multiplicaciones resultan 7? Solamente 1 por 7, o al revés, 7 por 1, que es lo mismo. No hay ninguna otra multiplicación que me dé
7, solamente esa. Por lo tanto, aquí diremos que el 7 tiene solamente 2 factores. Y eso lo anotamos acá también. ¿Dónde está el 7? Aquí. Solamente 1 y 7. ¿Ya? Esto nos va a servir para después aprender sobre los números compuestos y los números primos. ¿Ya? Ahora, fijémonos bien en el ejemplo del 9. ¿Qué sucede con el 9? Si yo pregunto qué multiplicaciones resultan 9, tenemos que 9 resulta de 1 por 9, o al revés, 9 por 1, que es lo mismo, ¿cierto? Pero también hay otra multiplicación que es el 3 por 3, ¿ya? En donde se repite un factor. Entonces, si nosotros pensamos en todas las multiplicaciones que me dan 9, solamente tenemos 1 por 9 y 3 por 3, ¿ya? Eso significa que al contar todos los factores de 9, nos encontramos con el 1, el 3 que se repite y el 9. O sea, tiene el 1, el 3 y el 9. Por lo tanto, decimos que tiene 3 factores el 9 solamente. ¿Ya? Y para eso anotamos acá, donde dice factores de 9, anotamos el 1, el 3 y el 9. ¿Ya? Y de este modo pueden hacer correctamente esta parte de la guía. ¿Ya? Por ejemplo, acá incluso también tenemos pistas. ¿Qué multiplicación me daría 3? Solamente 1 por 3 o 3 por 1. ¿Pero qué multiplicación me daría 4? Ahí tenemos que ir rellenando. Fíjense que hay algunos números que tienen muchos factores, como por ejemplo el 12, el 18, pero hay algunos que tienen solamente un par de factores nomás, como el 13, el 11, el 19, ¿ya? Así que de eso se trata esta última parte de la guía, que son el problema 16 y el 17 que se hacen en conjunto, ¿ya? Toda la parte de la actividad 17 se hace gracias a lo que encontremos en la actividad número 16. Así que espero que hayan entendido mucho estas explicaciones para que puedan resolver correctamente esta guía y que les vaya muy muy bien en este comienzo de mes. Muchas gracias, queridas y queridos estudiantes del séptimo año básico.